Bueno, voy a ir cargando ya la presentación. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Pablo y soy el logopeda del Instituto de Rehabilitación Funcional La Salle. Trabajamos en la unidad de rehabilitación neurológica y, bueno, pues uno de los síntomas o condiciones que podemos abordar pues es la disfagia, que sabéis que está muy presente en nuestro trabajo como logopedas y, bueno, que también en personas que sufren patologías relacionadas con el daño cerebral o ese tipo de patologías neurológicas, pues suelen cursar con ella, ¿vale? En principio, este taller estaba destinado a familiares y cuidadores. Hemos recibido bastantes solicitudes también de profesionales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, enfermeros. Entonces, bueno, decidimos abrir un poco también el taller hacia estas personas. En el caso de que nos resulte novedoso lo que yo ya os voy a contar, pues siempre tenéis la opción de desconectaros y sin problema, bueno, no me enfadaré si os desconectáis. Bueno, pues si os parece empezamos, ¿vale? Como os he dicho, tenéis una ventanita que podéis escribir mientras, no importa que me cortéis, me paro, leo y os contesto, ¿vale? Bueno, pues como ya sabréis, la deglución es el proceso por el cual el alimento se transporta desde la boca hacia el estómago y conseguimos así una nutrición. Bueno, la disfagia es consecuente a que este proceso de deglución esté alterado. Es muy importante tragar, ya sabéis, tragamos en torno a 1.500 a 200.000 veces al día aproximadamente, teniendo en cuenta también las degluciones de saliva que realizamos de manera espontánea. Y bueno, hay muchas estructuras que están implicadas, tanto a nivel de músculos como a nivel de pares craneales, ¿vale? Entonces, bueno, sí, en un primer lugar, sí quiero diferenciar y hablar sobre la importancia de que tanto la vía aérea como la vía digestiva comparten, digamos, el canal por el que el bolo alimenticio tiene que pasar para llegar hacia el estómago, a la vez que el aire tiene que ingresar a esa vía aérea. Como sabéis todos, cuando estamos tragando no somos capaces de respirar a la vez. Y esto es precisamente por eso, porque hay una serie de mecanismos que garantizan esa seguridad e impiden que ese bolo alimenticio pase a esa vía aérea en vez de a esa vía digestiva, que es por donde tiene que ir y con el fin de nutrirnos, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis en este dibujito de aquí, digamos que el alimento llevaría esa vía que hemos coloreado de color marrón, pasaría a esa boca, pasaría por esa parte más velar, más faríngea y conectaría directamente con el esófago, ¿vale? Este tubo, digamos, más posterior sería el esófago y esta parte más anterior es lo que consideramos la laringe y posteriormente tráquea, pulmones, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como os he dicho, es imposible tragar y respirar a la vez y precisamente es porque está pensado así para que podamos tragar de manera segura, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. No me paro aquí, pero sí para que, bueno, sepáis, parece que tragar es sencillo, directamente echamos el alimento a la boca o el líquido a la boca y tragamos y ya está, y bueno, no es así, ¿no? En todo este proceso participan un montón de músculos, tanto a nivel orofacial como a nivel de musculatura masticatoria y como a nivel de musculatura lingual, para que veáis la cantidad de músculos chiquititos que participan en todo esto.
Estos bloques de musculatura estarían más implicados en esa fase oral, digamos, de las que ahora os voy a hablar, en la que el alimento es manejado en boca y se forma un bolo consistente con el fin de que sea más fácil transportar este bolo desde boca hacia estómago. Y también tenemos una serie de músculos o musculatura que estaría más implicada también en esas fases más posteriores de la deglución, que son la faríngea y la esofágica. Ahora mismo os voy a hablar, que es, bueno, pues esta parte de musculatura faríngea encargada de estrechar, digamos, esa faringe, el velo del paladar, encargada también de esa propulsión del bolo y demás, y esa musculatura laríngea que nos permite también garantizar la seguridad, sellando las cuerdas vocales y demás. No me paro aquí, ¿vale? Simplemente que sepáis, la idea de estas diapositivas es que sepáis que hay muchos músculos implicados en este proceso de deglución y que no es un proceso sencillo. Parece que es simple, directamente echamos el alimento y tragamos, pero no es así, ¿vale? Implica muchos músculos y coordinación entre ellos, ¿vale? Y al igual que hemos dicho también antes, la coordinación entre el proceso respiratorio es súper importante. Y por otro lado, pues también sabemos esa parte más aferente de la deglución. Es muy importante también prepararnos, ¿no? A nivel neurológico, una de las fases también más importantes de la deglución es esa anticipación, ¿no? En la que es importante también presentar ese alimento y bueno, pues se empieza a salivar, simplemente con oler el alimento que vamos a comer ya empezamos a salivar y empezamos a prepararnos, ¿vale? Para deglutir. Como veis aquí simplemente os he puesto bueno, pues esa parte más aferente en cuanto a cómo recibimos el sabor y en qué parte, digamos, de esa lengua está destinada más a detectar unos sabores u otros, ¿vale? Pero sí que aparte de esa parte de musculatura, pues es muy importante también esa información más sensitiva que vamos a dar, ¿vale? Las fases de la deglución entiendo que las conocéis todos, las hemos visto, las he nombrado anteriormente, ¿no? Pero bueno, las dividiríamos, digamos, en esa fase preparatoria o oral, que se llama, en la que tanto lengua como bucinadores, como labios, como dientes van a triturar ese alimento, vamos a realizar, como decíamos antes, un bolo homogéneo, ¿vale? Ese bolo homogéneo facilita que el transporte desde boca hacia estómago sea más funcional y sin riesgos, ¿vale? Esa primera fase, la preparatoria oral, depende mucho también, influye mucho esa coordinación entre lengua, entre labios, ¿vale? Esa fuerza de lengua, de labios, ¿vale? Que van a mover el alimento, van a rescatar todos los trocitos del alimento que se van dispersando por la boca cuando nos echamos un alimento, dependiendo un poco también de la textura, que ahora hablaremos, ¿vale? Pero bueno, estaríamos hablando de la fase preparatoria oral, digamos, de la formación del bolo, ¿vale? La formación homogénea de un bolo alimenticio, ¿vale? ¿Cuándo pasa a ser faríngea? Como veis aquí, el bolo está coloreado en verde. Pasaría a ser faríngea cuando ya realizamos la propulsión de este bolo alimenticio hacia faringe, ¿vale? Veis aquí que lo retenemos, digamos que la fase preparatoria oral acabaría cuando estamos reteniendo el alimento una vez ya lo hemos formado de manera homogénea en la parte posterior de la boca. Y es importante que esta presión entre parte posterior de la lengua y velo de paladar se dé de manera veloz en función de cuál sea la textura para que el alimento caiga propulsado ya y dirigido hacia esa vía digestiva, ¿vale? Estructuras que quiero destacar y que aparecen aquí en el dibujo y que iremos viendo también ahora son este cartílago de aquí, que es la epiglotis, que como veis en esta fase oral, evidentemente tú cuando estás masticando un bolo, perfectamente puedes estar respirando,
¿Veis? Este sería el aire que entra y tú mientras estás masticando el bolo alimenticio en boca mientras estamos respirando. ¿Veis? Pero en el momento en el que se inicia la fase faríngea, un mecanismo que garantiza esa seguridad es que esta epiglotis baja, desciende. ¿Veis que tapona? Para hacer efecto un poco de tobogán del bolo alimenticio y asegurarnos de que este bolo pasa hacia esa vía digestiva, hacia esófago y no entra en laringe, ¿vale? Aquí a este nivel estarían las cuerdas vocales y digamos que tenemos un doble mecanismo de seguridad, tanto la epiglotis como las cuerdas vocales, ¿vale? Las cuerdas vocales se mantienen cerradas y la epiglotis debe descender. Si esto no se da así, ahora veremos qué es lo que ocurre, ¿vale? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y finalmente, como veis aquí, la respiración está retenida, ¿vale? Y finalmente esa fase esofágica en la que, bueno, ya no intervenimos, el bolo ya ha conseguido llegar a esófago y más por acción de movimientos peristálticos es como el bolo va descendiendo hacia estómago, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos que es la disfagia? Pues la disfagia llamamos disfagia a cualquier dificultad para tragar, tanto líquidos como sólidos, ¿vale? Independientemente de la patología que lo determine, ¿vale? Como veis aquí, os he mencionado antes vamos a hablar ahora de estos dos mecanismos de seguridad que permiten que el bolo pase hacia el esófago, como veis en esta animación, en vez de hacia la parte laríngea, ¿vale? En este caso, veis que justo cuando el bolo es propulsado y, digamos, propulsado por esa parte posterior de la lengua y ese velo del paladar, veis que el velo del paladar desciende y a la vez la parte posterior de la lengua sube, como una manera de lanzar ese bolo alimenticio con la suficiente fuerza como para asegurar que no cae de manera prematura, digamos, también en esta parte, en esta vía aérea, ¿vale? Entonces, es ahí el momento cuando esa epiglotis tiene que bajar y además las cuerdas vocales que la veis aquí se sellarán para garantizar un doble cierre. En el caso de que la epiglotis haya funcionado o no haya conseguido sellar esa vía aérea, ¿vale? También tenemos esa parte de cuerdas vocales que mantiene ese cierre glótico, ¿vale? Estas serían las dos estructuras. ¿Veis aquí el huesito que os he puesto? Es el hioides, ¿no? Y depende mucho, por eso nos fijamos en ese ascenso laríngeo, para saber si esto se está realizando correctamente, ya que el movimiento del hioides está relacionado también con ese movimiento epiglótico, ¿vale? Y en muchas ocasiones vemos que esa laringe no está subiendo correctamente y podemos sospechar también que esa epiglotis no está sellando correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podemos enfrentar en el caso de que veis que aquí el alimento pasa directamente al esófago? ¿Y si no pasara? ¿Y si alguna de estas dos cosas fallara? ¿Y si este bolo amarillo pasara por aquí? ¿Vale? Pues podemos encontrarnos dos dificultades. Las he puesto aquí, está la penetración y está la aspiración, ¿vale? Penetración es un concepto que se refiere a cuando el alimento entra en la vía aérea, pero no pasa por debajo de las cuerdas vocales, sino que se queda justo arriba de las cuerdas vocales. Ahí decimos que el alimento ha penetrado, no ha llegado a aspirarse, ¿vale? En ese caso de penetración, con una tos, podemos volver a mandar el alimento y asegurarnos de que pase a ese esófago. Pero por otro lado, y evidentemente más grave, es esa aspiración, ¿no? Que está ya por debajo, a nivel por debajo de las cuerdas vocales. Entonces, una vez ya ha pasado aquí directamente, ya nos vamos a la tráquea, pulmones y demás. Entonces, bueno, sabéis que
todos los alimentos que puedan entrar en esta vía aérea pueden comprometer también esa salud, pueden causarnos neumonías o infecciones respiratorias que en muchas ocasiones, y sobre todo en hospitalizados y demás, pues pueden crearnos graves consecuencias, ¿no? Y muchas veces, desgraciadamente, también la muerte. Vale. Me vais parando, ¿vale? Cualquier cosa que me queráis decir, me la decís a través del chat y yo estoy atento, ¿vale? Bueno, entonces tenemos que ver dos parámetros que son muy importantes tener en cuenta para la disfagia, ¿vale? Para la deglución. Los dos parámetros que queremos conseguir en la deglución, que queremos garantizar que no estén comprometidos, es tanto la seguridad como la eficacia, ¿vale? La seguridad hace referencia a que realmente ese bolo alimenticio haya pasado directamente hacia esa vía digestiva, sin comprometer a esa vía aérea, ¿vale? Y por otro lado, la eficacia sería más lo que, además de que ese bolo haya pasado directamente hacia esa vía digestiva, para así nutrirnos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas que podemos presentar o que tenemos que estar alerta para saber si un paciente, una persona sufre disfagia y cómo podemos saber si esa seguridad o esa eficacia están comprometidas, ¿vale? Bueno, los enumero aquí, ¿vale? En cuanto a la seguridad, podríamos decir que una tos indica que el bolo alimenticio ha entrado en vía aérea, ¿vale? Un atragantamiento podría indicar un síntoma de seguridad. La voz húmeda también podría indicar, si nos vamos a la anterior diapositiva, tú imaginaros que parte del alimento queda aquí penetrado, lo que decíamos, penetrado por encima de la cuerda vocal. Lo que nos va a generar es que las cuerdas vocales, cuando quieran fonar, va a notarse, va a provocar una voz húmeda, ¿vale? Que se llama húmeda, ¿no? Es como si tuviéramos alguna especie de moco a nivel de cuerda vocal. No sé explicaros ahora mismo, ni tampoco sé hacerla, pero se llama esa voz húmeda como cuando notamos que hay presencias de restos a nivel de cuerda vocal, ¿vale? Evidentemente ese atragantamiento sería cuando taponamos esta vía aérea y el alimento queda obstaculizando que podamos volver a tomar aire, ¿vale? Y esa tos nos indica que ha habido o una penetración o una aspiración, pero que estamos tratando de eliminar ese intruso que acaba de entrar a la vía aérea, ¿no? Entonces, bueno, si también podemos encontrarnos con infecciones respiratorias repetidamente, pues esto nos indica también muchas veces a nivel de sensibilidad también está comprometida y las personas pues que sufren disfagia no son capaces de detectar, digamos, ese alimento, ¿vale? A nivel de sensibilidad. O no tenemos fuerza para realizar esa tos, entonces ese alimento acaba pasando a vía aérea, provocándonos infecciones respiratorias, ¿vale? Y bueno, otro de los síntomas podría ser esa sensación de que después de tragar que se nos queda a nivel de garganta, ¿no? Como que notáramos algún residuo en la garganta, ¿vale? La seguridad es importante porque si no la garantizamos puede ser y nos puede llevar, como os pongo aquí bueno, pues a asfixiarnos o a padecer alguna neumonía que puede traer consecuencias más graves, dependiendo un poco de la patología, ¿vale? Bueno, y otro de los parámetros de los que os he hablado es la eficacia, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice, qué signos nos dan pistas de que hay algún problema de eficacia? Es decir, de que ese alimento por algún
en algún momento no está llegando de manera correcta a ese estómago para conseguir nutrirnos como debería, ¿vale? Pues, por ejemplo, una pérdida progresiva de peso, ¿vale? El paciente no tiene ninguna otra causa aparente, y come y realiza sus comidas diarias, pero pierde peso constantemente, ¿vale? Muchas veces esta pérdida de peso pasa desapercibida porque no solemos pesarnos o por lo que sea, pero sí lo podemos detectar en las prendas de ropa. La ropa le empieza a quedar más holgada, por ejemplo, ¿no? Eso sería un signo también, ¿vale? Tardamos un montón de tiempo en comer. Pues esto indica también que esa eficacia a la hora de realizar el proceso deglutorio también está comprometida, ya sea por un compromiso en la movilidad de los músculos orofaciales, ya sea por una falta de coordinación, por una debilidad, ¿vale? Por ejemplo, unas degluciones fraccionadas, tragar 2 veces el mismo bolo. Esto lo que indica también es parte de ese problema de eficacia, ¿no? No tengo demasiada fuerza, mi lengua, mi parte posterior que habéis visto antes, que es la que propulsa ese alimento, al igual que el músculo del velo del paladar, no tienen demasiada fuerza para mandarme ese bolo y poder tragarlo de una vez. Y tengo que realizar 2 degluciones para hacerlo, ¿vale? O, bueno, otro de los síntomas, pues evitar directamente alimentos porque tengo miedo de ingerirlos o porque no me veo capaz de ingerirlos, ¿vale? Todos los problemas relacionados con la eficacia pueden causarnos la desnutrición o la deshidratación, ¿vale? ¿Hasta aquí me seguís? ¿Todo esto lo conocíais? Bueno, entiendo que sí, ¿vale? Vamos a entrar más en la parte de rehabilitación, ¿vale? Y sí quiero diferenciar una parte de rehabilitación que os voy a enseñar en la que digamos que necesitamos esa indicación terapéutica por el logopeda de cuál es la estrategia postural, por ejemplo, o la maniobra deglutoria que nos va a venir mejor en función de la patología en concreto, ¿vale? O en función de cada persona, ¿vale? Y otra parte en la que sí quiero enseñaros, pues algo en lo que como familiares o como cuidadores o como terapeutas, una serie de consideraciones que vamos a tener que tener muy en cuenta, tanto para elegir los alimentos que vamos a incluir en la dieta del paciente, como para asegurar de que realmente estamos consiguiendo la consistencia que cada paciente necesita y así como conocer alimentos de mayor riesgo, que nos pueden suponer mayor riesgo tanto para el control oral como para esa propulsión del bolo, ¿vale? Como alimentos que también pues, podemos recomendar, ¿vale? Entonces, en este primer bloque os voy a hablar sobre estrategias posturales, que son cambios en la posición de cabeza y cuello que en función de qué síntoma presente cada paciente nosotros indicamos, ¿vale? Esto evidentemente no se prueba al azar, ¿vale? Esto, después de una evaluación, se ve cuál es la estrategia postural o cuál es la maniobra deglutoria que puede venir bien a cada paciente. No es, lo que quiero decir es que tengáis muy en cuenta los familiares, que no es, bueno, pues voy a probar esta, a ver qué tal le va, o voy a probar la otra. No, se probará después de la evaluación, el terapeuta te habrá indicado cuál es la estrategia postural más adecuada, ¿vale? Para cada caso, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a hablar y no me voy a centrar mucho tampoco en estas diapositivas, ¿vale? Ni en estrategias posturales ni en maniobras deglutorias, porque como os digo, pues deben de estar indicadas por un profesional, ¿vale? Pero sí quiero que las conozcáis porque, bueno, muchas de las veces pues nos indican que mi familiar debe de realizar la deglución con flexión cervical y no sabemos muy bien la traducción de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso os quiero hablar de estas, ¿vale? No sé si las conoceréis. Está la flexión cervical,
la extensión cervical, decúbito supino lateral, rotación de cabeza o flexión lateral, ¿vale? En este caso lo que se busca es que el transporte de ese bolo alimenticio desde boca al estómago sea más seguro cambiando la posición de la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a acercar esa parte posterior de la faringe hacia esa parte posterior lingual y vamos a facilitar esa propulsión del bolo, porque vamos a garantizar el cierre de la vía aérea de una manera cambiando esa posición de cabeza-cuello, ¿vale? En definitiva, para garantizar un poco que ese bolo alimenticio va a transportarse de manera correcta y va a llegar hacia estómago, ¿vale? Entonces, una de las estrategias y digamos la que solemos como logopedas recomendar a los pacientes es la de flexión cervical. Muchos dicen de mentón al pecho, ¿no? En este caso, flexión cervical sería tal que esta. Echamos el alimento en la boca, masticamos, bajamos la cabeza, pegamos la barbilla en el pecho y es aquí en esta posición cuando voy a pedir a mi familiar o a mi paciente que trague, ¿vale? De esta manera lo que estamos acortando también es como digamos el espacio, como os he dicho, entre pared faríngea y parte posterior de lengua y facilitamos esa propulsión del bolo. Como os he dicho, cada estrategia postural está indicada en función de la sintomatología que presente cada paciente. Por eso no lo pueden hacer o no pueden decidir como familiar cuál estrategia postural le va a venir mejor, sino que tiene que estar indicada tras haberlo evaluado por un profesional, ¿vale? La extensión cervical está, se constaría de esto, ¿vale? Os la explico. En vez de flexionar, vamos a extender. Esto en personas que tienen problemas de disfagia no se suele hacer, ¿vale? Extensión cervical está indicada, como os digo, para una sintomatología en concreto. En este caso sería la falta de propulsión lingual, pues nos podemos encontrar en pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, pues en que para favorecer que el bolo caiga por gravedad, ya que no puedo ejercer fuerza con esa lengua, facilitar que por gravedad el bolo vaya cayendo, ¿vale? Pero para garantizar esta estrategia postural lo que tengo que tener claro sí o sí es que ese cierre de la vía aérea se está dando con seguridad, ¿vale? Y eso únicamente lo vamos a ver con una evaluación adecuada, ¿vale? Decúbito supino lateral está indicada también para pacientes que en estado de mínima conciencia. Mira, las teníamos aquí las imágenes, esta sería la decúbito supino lateral. Todos sabemos el riesgo que tiene también comer tumbado y por ello quiero dejar muy claro que estas estrategias posturales serán indicadas después de una evaluación por el profesional que toque, en este caso, pues vamos a decir el logopeda, ¿vale? Esta sería esa flexión cervical de la que os he hablado, esta sería la extensión cervical y por otro lado tenemos aquí también la rotación de cabeza, ¿vale? Que sería esta. Echo el alimento en la boca, introduzco el alimento en la boca o el líquido, ¿vale? Y roto la cabeza hacia, en este caso, hacia el lado que esté más lesionado, ¿vale? Si roto la cabeza hacia el lado derecho, lo que voy a conseguir es que el alimento se canalice, digamos, por ese lado izquierdo, ¿vale? Que en este caso, y cuando utilicemos esta estrategia, será porque ese lado izquierdo es el que de los dos lados de hemilaríngeos es el que más fuerza tiene para realizarlo, ¿vale? Y por último, la flexión lateral, que está indicada, sería esta, ¿vale? Tumbar la oreja en el hombro y lo que hacemos es garantizar que el bolo vaya o se dirija por el lado al que nosotros lateralizamos la cabeza, que en este caso sería el que menor compromiso o el que mayor fuerza tiene, ¿vale? Por otro lado están las maniobras deglutorias, ¿vale? Entonces, si quiero pasar un poco por encima de ellas,
que son, ya las conoceréis la mayoría, una deglución forzada en la que vamos a pedir al paciente que trague con mayor fuerza de lo normal, ¿vale? Muchas de las veces el tragar es un proceso automático, no nos damos cuenta y realmente si intentáis tragar de manera más forzada, veis que realmente pues, se puede hacer y sentimos un poco también todo ese bolo alimenticio que estemos tragando de una manera más notoria, ¿vale? Recibimos, digamos, más feedback en cuanto a eso y garantizamos que esta propulsión, este transporte sea más veloz y tenga menor riesgo de comprometer esa seguridad de la que hemos hablado antes, ¿vale? Está, por otro lado, la deglución supraglótica, que consiste en lo mismo, pero vamos a indicar al paciente, y en este caso, como os digo, las maniobras deglutorias también tienen que estar pautadas por un profesional. No, como familiares no podemos decidir cuál maniobra deglutoria o qué estrategia postural le viene bien a mi familiar, sino que todo esto tiene que estar pautado por un profesional. Sería la deglución supraglótica, en la que me echo introduzco el alimento en la boca, mastico y antes de tragarlo pedimos al paciente que respire, que aguante esa deglución y que ahí en ese momento, que aguante esa respiración, perdón, y ahí en ese momento degluta. Y para asegurarnos que no ha quedado residuo faríngeo una vez acabamos de tragar, le pedimos al paciente que realice una tos. ¿Vale? De esta forma, todo residuo que haya podido quedar en faringe a nivel de cuerda vocal va a salir expulsado otra vez y lo vamos a poder redireccionar, ¿vale? La deglución supraglótica es idéntica a la supraglótica, pero se realiza con un mayor esfuerzo, ¿vale? Masaco es una maniobra deglutoria que consiste en tragar mordiéndonos la lengua y, como os digo, es una maniobra más terapéutica también, ¿vale? Es más difícil, si vosotros lo realizáis, vosotras, es más difícil tragar con esa lengua entre los dientes. Intentadlo si queréis. ¿Vale? Es una manera de favorecer también esa propulsión, ¿vale? Pero como os digo, tiene que estar indicado también y muchas veces esta maniobra deglutoria de Masaco forma parte de un ejercicio terapéutico más que de una maniobra que tenga que poner en marcha a la hora de deglutir o cuando estamos alimentándonos, ¿vale? Mendelssohn también es otra de las maniobras que pedimos, en las que pedimos al paciente que primeramente se trabaja sin alimento y pedimos al paciente que sea capaz de percibir e intente aguantar la laringe ascendida. Intentamos asegurar que esa laringe se mantenga ascendida porque, como hemos dicho, a la hora de tragar es importante que haya un ascenso laríngeo porque esto indica que esa epiglotis está sellando correctamente esa vía aérea, ¿vale? Y por último, esa doble deglución. Muchas de las veces lo que le pedimos al paciente es que antes de volver a introducir una cucharada de alimento en la boca, se asegure de haber eliminado todo residuo faríngeo con una doble deglución. Es decir, ha masticado el alimento, lo ha tragado y antes de hablar o antes de volver a introducir otro alimento, otra cucharada o otra... Vale, hola Emil. O cualquier otro alimento, pues nos aseguramos, igual que como antes hacíamos con la tos, para eliminar cualquier residuo faríngeo, lo hacemos con la doble deglución. Volvemos a deglutir y limpiamos, digamos, todo residuo que puede haber y que puede caer de manera prematura mientras que yo estoy manejando bolo en boca, tener residuo faríngeo que puede estar pasando a vía aérea sin que nos demos cuenta, ¿vale? Muchas de las veces también hay combinaciones entre maniobras deglutorias, estrategias posturales, etcétera, en función de cómo determine el profesional, ¿vale? Y esto, bueno, sí, ya lo he dicho varias veces, pero es importante que
no se lleve a cabo la estrategia postural o la maniobra deglutoria que al familiar le parezca apropiada, sino que esto debe estar pautado por un profesional que tras una evaluación haya visto cuál es la sintomatología del paciente y cuál maniobra o cuál estrategia le va a beneficiar más en cuanto al transporte del bolo, ¿vale? Bueno, y vamos a hablar de esta parte de modificación de consistencias que muchas de las veces cuando abordamos o realizamos una evaluación y vemos que el paciente pues es más, tolera mejor es el líquido si lo espesamos a sustancia néctar o a sustancia miel o a sustancia pudding, seguro que esas sustancias os suenan, pero yo me pregunto, y es uno de los motivos por los que realizamos este taller, cómo los familiares se aseguran de estar realmente espesando el líquido para conseguir la sustancia que realmente se le ha pautado. ¿Cómo conseguimos el néctar? ¿Cómo conseguimos la miel? ¿Cómo conseguimos el pudding? ¿No? Muchas de las veces los espesantes traen la cantidad de espesante que tienes que echar al líquido para conseguir una consistencia u otra, ¿no? Pero bueno, existen una serie de métodos que vamos a ver ahora y que no me voy a parar mucho a ellos. Os facilitaré el enlace web de una página de la ITSI, que ahí sale todo muy bien explicado y podéis echarle un vistazo. Pero bueno, sí vamos a hacer uno de los test, uno de los métodos de prueba, para que por lo menos a nivel de líquido nos podamos asegurar de que realmente estoy consiguiendo la textura que yo buscaba, que me han pautado, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, esta modificación de consistencia se hace también, como decíamos, para conseguir un bolo homogéneo fácil de propulsar, fácil de transportar de boca a estómago. Cuando digamos, hay un retraso en el disparo del reflejo deglutorio, cuando hay una falta de fuerza a la hora de propulsar ese alimento, lo que generamos es consistencias que favorezcan todo este proceso, ¿vale? Y estas modificaciones de consistencia también tienen que estar bajo la supervisión de un terapeuta. No podemos elegir como familiar cuál es la consistencia más adecuada para, para mi familiar que sufre disfagia, ¿vale? Pero sí que quiero con esta parte enseñaros un poco el método con el que garantizar conseguir esa consistencia que queremos o que nos han especificado el terapeuta que debemos conseguir, ¿vale? Entonces, bueno, como os hablaba de la clasificación ITSI, nos hace una diferenciación un poquito más detallada entre, sobre todo, dividiendo en bebidas o alimentos. No sé si conocéis esta clasificación. Estaba destinada a que a nivel mundial realmente se pudieran comercializar productos que garantizáramos qué tipo de textura tenía, ¿no? Yo, por lo menos, yo estoy acostumbrado a que me digan el néctar es más parecido a un a un zumo de melocotón. El miel es más parecido a un yogur batido y el pudding es lo que digamos que es más parecido a un puré. Sí, parecido, pero no es importante saber qué consistencia estoy consiguiendo, ¿no? Y en el supermercado, digamos, puedo comprar un zumo de melocotón que tenga una consistencia más parecida a néctar o me encuentro con otro también que puede ser más miel, ¿no? Entonces, por eso, y de ahí surgió un poco esta clasificación, ¿vale? Para conseguir protocolizar un poco los alimentos y poder garantizar el comercio también de alimentos, sabiendo y garantizando qué tipo de textura estamos comiendo, ¿no? Entonces la idea está por desarrollar, pero la idea es que lo indique en el envase del alimento que tú vas a comprar, pues que es nivel ITSI 2, que significaría, por ejemplo, que es una textura poco espesa, ¿no? O nivel ITSI 3, ¿vale? O en este caso, pues picada y húmeda, ¿vale? Tenemos 7 niveles, la fina sería líquido, uno ligeramente espesa, que se
se equivale, digamos, equivale a la sustancia néctar, está ligeramente espesa. Poco espesa, y moderadamente espesa, entre medias, estaría esa miel, ¿vale? Y la extremadamente espesa, entre medias de la 3 y la 4, consideraríamos que es el pudding. Aquí acabaría las bebidas, digamos, los líquidos, y empezaríamos con esos alimentos un poquito más sólidos en los que consideramos que está el puré, alimentos que en nivel 5, que se llama una textura picada y húmeda, ¿vale? Alimentos nivel 6, que reciben el nombre de suave y tamaño bocado, y alimentos 7, que pertenece a cualquier alimento, cualquier consistencia que vamos a tomar. No me voy a parar a verlo. Vamos a intentar, si nos sobra tiempo, realizar el test uno de los test para garantizar que realmente estamos consiguiendo la consistencia que queremos. No obstante, en YouTube hay unos vídeos explicativos de cómo podemos hacer o cómo podemos conocer si realmente estoy consiguiendo esa textura o no, ¿vale? Y tenéis el enlace aquí. Y este es el enlace de la página Itzy, en la que, bueno, es bastante interesante y hay muchísima información acerca de la disfagia y de todos estos niveles y de ejemplos de alimentos que pertenecen a estos niveles, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, sí quería hablaros, se me va un poco el tiempo, de test que podemos utilizar en nuestro día a día sin necesidad de que sea muy complejo, es decir, con materiales que podemos encontrarnos en casa, como un tenedor, una cuchara, una jeringuilla o digamos, el propio dedo o palillos, ¿vale? Hay varios test y cada test está indicado en función de una textura de estos niveles, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, vamos a intentar hacer rápidamente o mostraros cómo se hace rápidamente este test de flujo, si lo considero importante. Esto, como os digo, es a nivel de líquido. Muchas veces nos dicen, nuestro familiar no tolera líquido, tenéis que espesarle el agua. Sí, ¿y cuánto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo espeso? Pero se lo espeso como si fuera un puré. ¿Cómo lo espeso, no? Pues bueno, pues al final, siempre y cuando nos hayan indicado que necesitamos una sustancia néctar, una sustancia miel, una sustancia pudding, ¿vale? Pues vamos a realizarlo de la siguiente manera, ¿vale? Siempre para realizar el test de flujo necesitamos una jeringuilla de 10 mililitros y del tipo BD. Lo pone aquí arriba en la jeringuilla. Tiene que ser de estas características porque, como veis, vamos a dejar 10 segundos que el líquido caiga y pasados esos 10 segundos vamos a tapar. En función del nivel en donde se haya quedado ese líquido, me va a decir si pertenece a una textura o a otra, ¿vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, y vamos a ver en qué consistencia nos ha salido, ¿vale? Lo que quería decir es que luego están este tipo de jeringuillas que son de 5 mililitros. Entonces, necesito que tenga tanto el ancho como la longitud de una jeringuilla de 10 y la que más se aproxima es la que del tipo BD, ¿vale? Entonces, antes de echar yo ya lo tengo aquí espesado, es importante que antes de ir a echar el agua, echemos el espesante primero. Echo el espesante primero y después echo el agua poco a poco mientras voy moviendo, de tal manera que no se formen grumos, ¿vale? Entonces, me ayudo de una jeringuilla. Vamos a ver en qué nivel estaría, por ejemplo, esta textura. Luego probáis a hacerlo en casa o demás. Tenéis la referencia también de cómo se haría, ¿vale? Tengo el casco de la jeringuilla, ¿vale? Le he separado. Tengo el casco de la jeringuilla y en otra jeringuilla la mezcla de la consistencia que he creado, 10 mililitros,
¿vale? Tapono debajo y he hecho todo ese espesante, toda ese agua espesada, en este caso agua espesada, ¿vale? En cuanto retire el pulgar, voy a empezar a contar 10, ¿vale? Vamos a ello. ¿Qué pasa? No cae. Se ha espesado muchísimo, ¿vale? Bueno, parece, es un fallo, no pretendía que se espesara. Llevan tiempo espesados y sabéis que el espesante, si lo dejamos más tiempo, coge más consistencia, pero si pretendía que fuera un miel, ¿pero qué se ha convertido? En un pudding. Esto también nos da información. Si el agua espesada no es capaz de caer por la jeringuilla, ¿en qué nivel nos encontramos? Por encima de 10. ¿Y esto qué nos dice? Que estamos en una consistencia 4, ¿vale? Si nos vamos al 4, estaría en una consistencia puré, ¿vale? De 4 para arriba, claro. ¿Cómo sabemos que es 5? ¿Cómo sabemos que es 6? ¿Vale? Pues hay otra serie de pruebas o test que son estos. El test del goteo del tenedor o el test de la inclinación de la cuchara o de la presión con cuchara o tenedor e incluso con dedos, ¿vale? Como os digo, os comparto el enlace, no me da tiempo a pararme aquí. En este enlace tenéis los diferentes métodos para poder conseguir las consistencias adecuadas. Vale, me quedo con las ganas de hacerlo con otra consistencia. Vamos a hacerlo con otra consistencia para que veáis, pues al ser un test de flujo ya por lo menos que veáis que realmente cómo debe de fluir, ¿vale? Así sabemos si nos hemos pasado de espesante, si no, si le hemos echado el adecuado, ¿vale? Vale, pues vamos con otro. A ver qué textura resulta esta. Introduzco todo el líquido en la jeringuilla. Y empiezo a contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? No sé si lo veis bien. Ha quedado prácticamente nada. Nos fijamos en ese nivel. ¿Vale? Y ha quedado por debajo del 1. ¿Qué indicaría que haya quedado por debajo del 1? Pues que estamos trabajando, a pesar de haberlo espesado, el espesante que hemos echado no es suficiente como para haber conseguido una sustancia néctar, una sustancia miel. ¿Vale? Por último, probamos con el último. Y vamos a ver qué pasa en este caso. Contamos 10, a ser posible de un cronómetro, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Si lo vemos ha quedado justo por encima del 8, ¿vale? Entonces así sabemos que estamos en una consistencia 3. Entre el 10 y el 8 resulta de una consistencia 3. ¿Cuál era la consistencia 3? La de moderadamente espesa. ¿Qué hemos dicho que pertenecía a esta textura o esta consistencia? ¿Cómo la podemos asimilar con néctar, miel, pudding? Pues sería una sustancia más parecida a la miel y casi, si lo espesamos un poquito más, ya formaría parte del pudding. Ya sabéis que el pudding, a partir de 10, es decir, como ha pasado en el primer caso, que nada ha fluido. Habéis visto cómo estaba cayendo mientras el líquido y el tiempo que debéis de dejar, ¿vale? En función de eso, sabréis en qué consistencia nos encontramos, ¿vale? En el caso de que nos hayan recomendado una consistencia néctar, preparo la comida, espeso el líquido que tengo que espesar a mi paciente y antes de ir a dárselo, ¿cómo me puedo asegurar de que estoy consiguiendo la modificación de consistencia que realmente me han pautado? De esta manera, ¿vale? Con el test de flujo, ¿vale? Para saber
otro tipo de métodos de prueba, ¿vale? Como el goteo del tenedor o como la inclinación de la cuchara y estos. Podéis acceder, como os digo, a este enlace que son unos vídeos bastante explicativos, ¿vale? En el que se muestra cómo se realiza cada uno de los métodos de prueba, ¿vale? Digamos que para conseguir la hidratación adecuada, yo el que más quería enseñaros el test de flujo, porque los líquidos, digamos que son más fáciles de comprometer esa seguridad y esa eficacia, ¿vale? Y bueno, pues sí podemos controlar este tipo de consistencia más de alimentos sabiendo o conociendo un poco los alimentos de más riesgo o menor riesgo de los cuales vamos a hablar ahora, ¿vale? Bueno, esta modificación de consistencia, luego al que esté interesado me lo puede solicitar por correo. Son una serie de guías que utilizan esta modificación y crean realmente triturando los alimentos y introduciendo espesante, pues comidas que nos pueden entrar por los ojos y que puede dar la sensación de que son realmente la comida que en su formato original, ¿no? Por ejemplo, estos calamares a la romana están totalmente modificados, su consistencia, están creados como en una pasta y echan la forma para que a nivel visual sea más atractivo para la persona con disfagia comerlo, ¿no? Pues tenéis algún ejemplo que otro y hay una serie de guías que a quien esté interesado, pues que me escriba un correo y se las hago llegar, ¿vale? Alimentos de riesgo a evitar. Bueno, pues todos sabemos un poco, esta tabla es muy grande, vamos a pasar un poquito por ella rápidamente, pero bueno, sí es verdad que alimentos de riesgo son los que sea más difícil de manejar en la boca, los que tengan un riesgo a la hora de masticarlos producir un líquido, lo que llamamos texturas mixtas, ¿no? Doble consistencia, ¿vale? En la que tú vas a manejar un sólido y mientras ese líquido puede caer de manera prematura o sin darnos cuenta hacia esa faringe y si realmente no has mandado esa señal para tragar, la epiglotis no ha sellado y puede pasar a vía aérea, que es un poco lo que nos pasa también a cualquier persona que no tiene disfagia. Cuando nos da esas toses mientras comemos, pues suele pasarnos esto, ¿no? Pues bueno, conocer en base a estas tablas, os dejo aquí alimentos a evitar y ejemplos de alimentos a evitar, ¿vale? Texturas finas y gruesas, mixtas, lo que hemos hablado. Sopas con trozos de comida, cereal con leche, una magdalena, la vas a mojar, es sólida. Cuando la mojas, tiene el líquido dentro. La muerdes, el líquido cae en boca. Ese líquido, si hay dificultad de manejar a la hora de coordinación, a la hora de retraso en el disparo del reflejo del glutorio, cualquier cosa, ese líquido va a pasar a vía aérea antes de haber mandado esa orden para que Piloti selle y entonces nos compromete esa vía. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta esas texturas mixtas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la comida dura y seca, ¿vale? Las nueces, las empiezo a masticar o como digo, los cereales secos. Se crea un bolo que puede ser que sea homogéneo, aunque tienden más a desmenuzarse este tipo de alimentos, pero necesito mucha fuerza para tragarlo. Fuerza que probablemente mi familiar con disfagia pueda tener o no pueda tener, ¿vale? O pueda no tenerla. Entonces, no quiero decir que sean alimentos que tengamos que restringir de la dieta. Luego cada caso es un mundo y hay realmente personas que pesan ese líquido y, por ejemplo, están manejando a la hora de comer jamón y almendras, ¿vale? Terapéuticamente, yo te diría, vamos a tener muchísimo cuidado con alimentos como, por ejemplo, el jamón o almendras, o ciertos alimentos que vamos a ir viendo ahora, que sepáis como familiares el riesgo que puede tener a la hora de tragar y de comprometer esa seguridad y esa eficacia. Y en el caso en el que ese riesgo esté asegurado directamente, sí conviene retirar directamente esos productos o esos alimentos de la dieta, ¿vale?
Pero bueno, esto se personalizará también un poco en función de cada paciente, ¿vale? Alimentos duros o fibrosos, bistec o piña o judías verdes o algo así que te deje esas fibras, ¿vale? Correoso, blando y flexible, un trozo de queso, un chicle, incluso una aceituna. Una aceituna, comeros una aceituna pendiente de cómo se mueve vuestra boca. Necesitamos un control enorme para comernos una aceituna, para ir limpiando esa carne del hueso. Necesitamos mover esa aceituna de un lado a otro de la boca, ¿vale? Y esta aceituna de repente se puede caer, ¿vale? A faringe y darnos un susto bastante grande. Comida pegajosa también, como el pan, los dulces, el queso, ¿vale? Todo esto además requiere de eso, de una propulsión y un ascenso laríngeo mantenido durante más tiempo. ¿Qué pasa? En muchos pacientes hay un compromiso a nivel respiratorio y no podemos mantener esa vía aérea cerrada durante mucho tiempo. Muchas de las personas que sufren disfagia realmente no es tanto un compromiso a nivel de musculatura orofacial, sino es un compromiso más a nivel respiratorio. No te aguanto la apnea suficiente que necesito para estar propulsando ese alimento, ¿vale? Cuanto menos pastoso sea ese alimento, menos tiempo de propulsión, menos tiempo de ascenso laríngeo voy a necesitar y con lo cual antes voy a poder volver a respirar, ¿vale? Entonces, bueno, es importante no solo por esto, sino por ese componente respiratorio, no solo por la parte de fuerza, de la musculatura, sino por ese también componente respiratorio, ¿vale? Crujientes, el bacon crujiente, los copos de maíz que se suelen desmenuzar, ¿vale? Como la zanahoria cruda, la manzana, las palomitas, ¿vale? Todo eso nos deja unos restos, vamos tragando y nos deja unos restos por la boca. Estos restos, si no tengo la movilidad adecuada de la lengua para luego ir recuperándolos, volviendo a tragar, puede ser que me comprometan después de haber comido o mientras estoy comiendo, ¿vale? Afilados o puntiagudos, ¿vale? Hay muchas características, ¿vale? Que nos quedemos un poco con estos. Cualquier consulta que me tengáis que hacer, tenéis mi correo y estoy abierto a ellas, ¿vale? Pero bueno, voy un poco deprisa que ya se me está acabando el tiempo y quiero hablaros sobre muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, la uva, la salchicha, alimentos que son redondos o largos, ¿vale? Que, como os he dicho, o la aceituna también, que pueden ser difíciles de manejar. Evidentemente la salchicha la vas a cortar, ¿vale? Pero bueno, comida fibrosa, flexible, ¿vale? Tenéis aquí una serie de ejemplos. Esto es según la clasificación ITSI que os he comentado anteriormente, una guía de nutrición para personas con disfagia que publicó en el Insertion 2017, también hablaba de este tipo de alimentos, ¿vale? Pues tenéis ahí clasificaciones. Pues alimentos de dobles texturas, como hemos hablado, que mezclan líquidos o sólidos, pegajosos, resbaladizos, ¿vale? Que desprenden agua al morderse, pues sería un poco la misma categoría que las de dobles texturas, ¿vale? Es el melón, la sandía, la naranja, la pera, ¿vale? Alimentos que pueden fundirse de sólido a líquido. Me echo una gelatina en la boca o un helado, de repente es más sólido, pero ya empieza a derretirse y es más líquido, ¿vale? Alimentos fibrosos, alimentos con pieles, con grumos, con huesecitos, ¿vale? Alimentos con semillas, como pueden ser estas frutas, la mandarina, la uva, el tomate, ¿vale? O, como hemos dicho, alimentos crujientes o secos, ¿vale? No obstante, esta clasificación también nos permite saber cuáles alimentos o en función de los grupos de alimentos, qué alimentos no están permitidos y qué formas en cuanto al grupo de alimentos podría estar permitido. Es decir, cereales y derivados, pues el pan tostado, el pan de barro o el de molde no se recomendaría comer, así como pasta como fideo, arroz, espagueti o tallarines, y todo esto siempre y cuando se padezca disfagia y dependiendo un poco y personalizando a cada persona, individualizando, perdón, a cada persona la dieta, unas formas permitidas, que suelen ser en forma de crema o de puré. Se suele conseguir triturando ese alimento, incluso echando o espesando salsas o espesando el propio alimento o la mezcla de alimento triturado que acabamos de realizar. En las guías de las que os he hablado aparecen una serie de recetas e indican un poco el proceso con cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces,
quien le interese que me lo manden un correo y yo se las hago llegar, ¿vale? Y igual con otro grupo de alimentos que podéis ver, ¿vale? También podemos realizar un puré, evidentemente, con carnes o con productos cárnicos, tamizando, quitando los grumos, colándolo, ¿vale? Y después de haber realizado esta masa, ¿vale? Este puré, pues pasamos ese test de flujo a ver dónde se encuentran, ¿vale? No se permite si no se consigue en forma de crema o puré textura ITSI 2-3, sabéis, que es el que hemos visto antes, ¿vale? Bueno, pues no se permite en función, ya te digo, de la característica individual de cada paciente, ¿vale? Pero nos sirve para hacernos una idea de qué grupo de alimentos podemos o cómo debo comer cada determinado grupo de alimentos, ¿vale? Igual con las frutas, con los lácteos o con las bebidas, ¿vale? Esta clasificación está, digamos, elaborada teniendo en cuenta que es una disfagia severa, una disfagia moderada. Como veis, aquí no está permitido ningún líquido que no se haya espesado a la consistencia, ¿vale? Entonces, bueno, como vemos, la disfagia depende un poco, puede ser que no sea una disfagia a líquidos, sino que puede ser que sea una disfagia realmente a sólidos y en concreto a sólidos, pues a alimentos que requieran de una propulsión mayor, como puede ser esos alimentos más pastosos o más parecido al queso, ¿vale? Y por último, una serie de pautas que quiero que tengamos en cuenta para la hora de administrar este alimento en el caso de que no debamos administrar nosotros el alimento tanto al paciente como al familiar. Debemos tener en cuenta una serie de consideraciones, vamos a verlas, bueno, dedicándole el tiempo que se necesite, pero bueno, lo primero que vamos a hacer o que vamos a intentar garantizar es que la comida, por muy triturada que tenga que sea apetecible, ¿vale? Yo veo esto y no me apetece comérmelo. A una persona con disfagia tampoco. Y además, la mayoría de las veces, una persona con disfagia, digamos que está condenada a comer purés. Pues vamos a intentar variar el puré que le presentamos. Vamos a presentárselo de una manera más vistosa, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, como hemos hecho antes con los platos que os he enseñado aquí, ¿no? Vale, estamos modificando el alimento. Nuestro familiar solo puede comer o solo puede tolerar o tolera de una manera más segura ese pudding, esa miel. Vale, vamos a realizarles comidas asegurando un poco que sigan siendo apetecibles. ¿Vale? Es muy importante. Vamos a evitar las horas en las que el paciente esté más dormido. Si el paciente se acaba de tomar el familiar, perdón, o paciente se acaba de tomar la medicación, nos acabamos de levantar de la siesta o nos acabamos de levantar por la mañana, vamos a darle un tiempo. Quizá es mejor retirar la comida y esperar y no darle de comer cuando estamos más somnolientos, ¿vale? Hay mayor riesgo, la atención no está destinada a esa deglución, a esa alimentación. Tenemos que conseguir que la alimentación el momento de alimentarnos, únicamente estemos atentos de eso, ¿vale? Y por ello debemos evitar distractores, como estar mirando el móvil, estar mirando la televisión. ¿Habéis visto la importancia que tenía de las estrategias posturales y cómo un movimiento de cabeza a cuello puede condicionar también ese transporte del bolo? Evidentemente, pues como ella tumbada, hay mayor riesgo también de que nos encontremos con una penetración o con una aspiración. Pero también si estamos mirando la tele, que la tenemos allí, ya estoy girando la cabeza, ¿vale? No debemos evitar todo esto. Al igual que en reuniones, cuando estamos dando de comer a una persona con disfagia o realmente o está comiendo él por sí solo, ¿vale? No es que vayamos a recluirnos y a aislarnos y a comer solos para que no se nos desvíe la atención, pero sí es más aconsejable no estar en un ambiente con demasiada gente, demasiados estímulos que me vayan a distraer, ¿vale? Tengo que garantizar una postura adecuada. El alimento enfrente en mi mesa, yo sentado bien erguido y garantizando que, como os digo, no haya modificaciones de
de cabeza y cuello, ¿vale? Debemos de controlar la impulsividad. En muchas ocasiones nos estamos echando mucho alimento en la boca, llenamos demasiado la cuchara, todo este tipo de cosas también aumentan ese riesgo de tener algún problema de seguridad y de eficacia que hemos dicho. No, paramos, dosificamos muy controlado ese bolo alimenticio que le voy a dar, el volumen del bolo alimenticio que le voy a dar o que se va a suministrar. En muchas ocasiones cuando son los propios pacientes o los propios familiares los que comen, podemos garantizar que no, o frenar un poco esa impulsividad que podemos experimentar, controlando un poco el cubierto, y le doy una cucharilla más pequeña y garantizo que así impido que se llene tanto la boca bueno, pues que le vaya a provocar una deglución fraccionada, que ese momento mientras trago me haga aguantar más esa apnea y no lo consiga por ese componente respiratorio que os he dicho, ¿no? Entonces, garantizamos también esa impulsividad. Muchas veces también, incluso si es necesario, le acercamos el plato en el momento en el que haya que coger una cucharada y después se lo volvemos a retirar. Y mientras nos estamos asegurando, dándole una serie de pautas de que el paciente no está hiperextendiendo. Yo, por ejemplo, cuando tengo que dar de comer, me pongo detrás del paciente y con mi pecho impido que haya una hiperextensión cervical, ¿vale? Que puede provocar esa caída prematura del bolo, ¿vale? Y poco a poco voy suministrando yo la cantidad, es decir, cada vez que voy que vamos a tragar, o me aseguro realmente de que no hay restos orales, que no hay restos faríngeos, que no hay una voz húmeda, que hemos tragado 2 veces, que hemos tosido, ¿vale? Para que todo ese residuo faríngeo, cuando yo vaya a introducir una nueva cucharada, no pase a vía aérea, ¿vale? Es muy importante aquí que en el caso de dar o en el caso de presentar, como os he dicho, de repente no le metamos la cuchara por aquí, por el lateral, y ni siquiera la haya visto ni haya podido anticipar. Nos vamos a poner de frente a suya, a ser posible, en el caso de que tengamos que estar detrás para compensar un poco esta hiperextensión que vemos que el familiar realiza. No será posible, ¿vale? Pero vamos a intentar que siempre y cuando no sea necesario realizar ese control cefálico, presentemos el alimento y que realmente el paciente vea que le viene una cuchara con alimento que tiene que tragar, ¿vale? Las consistencias que hemos dicho, lo más llamativas, vistosas, evitemos presentarle siempre el mismo puré, nada apetecible, y variar un poco esos alimentos a los que se va a encontrar, ¿vale? Ya es difícil estar durante un tiempo mantenido deglutiendo solo purés, pues qué menos que intentar también conseguir un poco esa variedad para que sea apetecible comer y el paciente no pierda ese apetito que muchas veces lo acabamos perdiendo de tanto puré o de tanto batido, ¿vale? No comer con el tiempo a contrarreloj, no tenemos prisa. Sí es verdad que no conviene espaciar mucho la comida, más de media hora, porque esa atención ya también se dispersa y, como hemos dicho, esa atención tiene que estar bien enfocada hacia el momento de la alimentación, ¿vale? Pero no voy a comer con prisa. Muchas veces, una de dos, ya no tanto por la impulsividad que presenta el familiar o el paciente, sino porque nosotros mismos tenemos que comer corriendo, que nos vamos a terapia, que no llegamos, ¿vale? Entonces, muchas veces, realmente, la disfagia o la alteración de esa seguridad y de esa eficacia realmente se da por todas estas pautas que no controlamos, más que porque haya una dificultad a nivel de musculatura orofacial o a nivel de respiración, como decía, ¿vale? O sea, tenemos que tener muy en cuenta también estas pautas y cómo podemos favorecer también, modificando un poco su ambiente, facilitar que esa deglución se produzca de manera correcta, segura, eficaz, ¿vale? Vamos a evitar tumbarnos justo después de haber comido. Vamos a mantenernos en sedestación o de pies en torno a media hora después de haber comido, ¿vale? Como os decía, evitamos grupos muy numerosos de personas. Si debo estar
pendiente o atento de esa deglución, evito comidas numerosas en las que me voy a despistar, voy a mover, voy a hablar mientras como, todo eso lo vamos a intentar evitar, ¿vale? La higiene oral es súper importante. Toda bacteria que quede en boca, si tú estás aspirando tu saliva y esa saliva está, digamos, invadida por bacterias, ¿vale? Porque no hemos realizado la higiene oral adecuada, esa saliva con bacterias va a acabar llegando al pulmón y puede ser que nos cree también esa infección respiratoria de la que hablábamos antes. Muy importante hacer cuidados de boca, tanto con el cepillo como con el enjuague. Es difícil. ¿Cómo le pides a un paciente con disfagia o con demencia o, ¿vale? Que se enjuague sin hiperextender, que realmente consiga mover bien ese líquido, que al final es líquido. Puede ser que se estén enjuagando, pero no estén tolerando líquido. Ese enjuague también puede pasar. Sabéis que al limpiarnos los dientes también sale parte de agua, ¿vale? Y la pasta es más espesa, ¿vale? Digamos que nos encontramos con esas dobles consistencias también. No por eso, no por ese miedo, vamos a dejar de realizar esa higiene oral, porque ya os digo que es súper importante, pero sí vamos a tener cuidado a la hora de realizar esa higiene, ¿vale? Buscamos siempre la autoalimentación del paciente, que el paciente, el familiar, sea el que se autoalimente. Por eso, si es necesario ya que adaptemos esos cubiertos o que busquemos facilitar esa autoalimentación, la buscaremos, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que podemos encontrarnos con pérdidas de atención, con impulsividad, que van a comprometer, digamos, o van a poder comprometer, van a aumentar ese riesgo. Por tanto, una supervisión, favorecemos esa autoalimentación en el caso de que sea posible y siempre y cuando podamos supervisarle, ¿vale? Cuando estamos comiendo y se nos va algo por otro lado y decimos, uy, voy a dar un traguito de agua, ¿vale? Si tengo un residuo faríngeo que realmente podría eliminar, realmente lo voy a eliminar con una tos o con una doble deglución de saliva, en todo caso. El hecho de que me vuelva, trague agua líquida en este caso, puede hacer también que deslice también ese residuo faríngeo y no me dé tiempo tampoco a tragarlo, ¿vale? Vamos a procurar evitar el beber agua siempre y cuando sea para, uy, que se me ha quedado atascado, voy a beber agua. No, voy a intentar hacerlo con una tos, con una doble deglución, ¿vale? Para eliminar ese residuo faríngeo sin aumentar la probabilidad también de que ese líquido que estamos echando, introduciendo en boca, pueda pasar también a la vía aérea y deslizar todos los residuos que se nos hayan quedado a nivel faríngeo, ¿vale? En caso de toser, mientras comemos, debemos mantener la calma y animar a nuestro familiar a toser fuerte, ¿vale? En caso de... solemos dar palmaditas en la espalda, ¿vale? O como hemos dicho antes, el traguito de agua, ¿vale? En este caso, sí, lo más eficaz que podemos hacer es toser y animar a nuestro familiar a que tosa lo más fuerte que pueda, ¿vale? Tranquilizarle mientras está tosiendo y mientras que estemos tosiendo, digamos que estamos intentando o consiguiendo eliminar ese alimento que ha pasado a vía aérea momentáneamente, ¿vale? Otra cosa es el atragantamiento. Cuando me atraganto, no puedo toser. Esa vía está totalmente colapsada. Ni siquiera ese aire que estoy intentando mandar subglótico me va a dejar toser porque el alimento es el que me está presionando. En este caso sí procedemos a esas maniobras de atragantamiento, ¿vale? Pero muchas veces cuando estamos tosiendo nos da por hacer al paciente en la espalda, darle unas cuantas palmaditas. Y esas palmaditas pueden ser las que realmente hagan que finalmente ese bolo quede encasquillado y realmente te provoque la asfixia, ¿vale? Entonces vamos a tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y por último, evitar, como os digo, es de manera individualizada, porque yo trabajo con pacientes que realmente los líquidos
los manejan con pajita, ¿vale? Y se manejan perfectamente con la pajita, ¿vale? Bueno, depende de cada paciente, pero al final lo que estamos haciendo es sorbiendo de la pajita y va aire también. Si de repente esa pajita deja de contactar con el líquido, me va a entrar aire y puede ser que me genere también ese escape y ese compromiso de la vía aérea, ¿vale? Entonces, bueno, que muchas de las veces lo que quiero que quede claro y en lo que los familiares o terapeutas podemos estar pendiente y controlar es no tanto en esa dificultad o en esa falta de fuerza o en esa falta de reflejo de glutorio o en indicar cuál va a ser la maniobra o estrategia adecuada, que ahí ya estaría es un trabajo más enfocado hacia los profesionales, ¿no? Pero sí como familiares sí podemos controlar, asegurarnos de que esa modificación de consistencias la hemos conseguido correctamente. No le estoy echando espesante. Bueno, pues 2 cucharadas aquí, por ejemplo, ya es pesado, ¿vale? No, necesitamos una textura espesada. No porque un líquido, no porque un alimento se espese, ya es seguro. Cada uno necesita el espesor adecuado, ¿vale? Bueno, pues que tengáis en cuenta una serie de modificaciones ambientales, como hemos visto, que son importantes tanto para cuando el paciente se autoalimente como para que cuando nosotros tengamos que realizar esa alimentación, ¿vale? Así que nada, bueno, ya acabo. Perdonar que me haya extendido más de la cuenta, entre que esperábamos un poquito a que se fueran conectando todos. Se nos ha hecho un poquito más tarde, pero bueno, espero que os haya gustado el taller y bueno, os pasaré una encuesta que si sois tan amables, si podéis completar bueno, pues para ir mejorando en todos los aspectos que se puedan ir mejorando y para saber un poco si ha sido vuestro agrado y demás, que espero que sí, ¿vale? Bueno, pues un placer y muchas gracias a todas.